Hola, soy yo, tu dinero. Hablemos. ¿Te parece? Oh, mira, hoy llegó un paquete. ¿Qué ganas tengo de ver lo que ordenamos? Estoy seguro de que vos también. Mira lo que encontré. ¿Te acordás de esto? Un centavo ahorrado es un centavo ganado. Hola, ¿hay alguien ahí? Míralas todas. ¡Somos ricos! No me gusta la palabra acumulador. Prefiero el término ahorrador visionario. ¿Quién necesita un plan de ahorro de jubilación cuando este mismo tesoro podría valer algo algún día? Y esto, sí, esto, vale cada centavo. Hola querida familia, qué gusto que nos volvemos a ver aquí en Core en línea porque la iglesia es donde tú estás y estoy muy contento porque iniciamos un nuevo mes, una nueva serie y también como es tradición de esta casa, vamos a celebrar la comunión o Santa Cena, así que te animo que tengas los elementos a la mano, una porción de pan, un poquito de agua o jugo de uva. Y bueno, la nueva serie se llama Si tu dinero hablara. Imagina que tu dinero podría hablar. ¿Qué crees que te diría? ¿Qué diría tu dinero acerca de ti? Bueno, alguien puede decir, pastor, no diría nada porque estoy chiro. Tal vez estoy sin trabajo, pero bueno, esta serie es para ti entonces. Y vamos a estar hablando de dinero a lo largo de esta serie, presentando principios prácticos para tener finanzas saludables. Y es que hablar de dinero no es tan fácil o no es tan común en nuestra sociedad. Esto es como hablar de sexo, es un tema que por lo general no se habla en las familias. Si no, haz memoria a ver si recuerdas en qué momento en tu casa, en tu familia, con tus padres, hablaron de dinero, hablaron de finanzas, del correcto uso del dinero. Cierto que no, y en la gran mayoría no se habla de este tema, pero como iglesia estamos comprometidos en la salud integral de las familias y el área financiera es un área que todos tenemos en común. Ahora, tal vez piensas que en la iglesia no se debe enseñar sobre finanzas, sobre el dinero, porque Dios y el dinero no hacen buena combinación. Como Dios y la política tampoco hacen buena combinación. Pero sabes que aunque tú creas que es un tema que no combina, que tal vez en la iglesia no se debe hablar, tú y yo sí los combinamos con frecuencia. Quizás no te has dado cuenta, pero te pongo ejemplos. Cuando oramos por tener un trabajo, estamos combinando a Dios y al dinero. Cuando hablamos o le pedimos al Señor por la venta de una casa, por la venta de un auto, por la venta de algo, estamos combinando a Dios y al dinero. Como también cuando estamos orando por la compra, la adquisición de una casa, de un viaje, de un auto, de un celular, estamos combinando a Dios y al dinero. Y es que el dinero en sí no es el problema, porque es un medio de transacción que se usa. Es el más común. Hoy día se habla de otros medios digitales que están apareciendo, pero los principios que vamos a ver en esta serie también se aplican, siguen vigentes. El problema surge cuando le damos un lugar especial en nuestro corazón al dinero y lo empezamos a amar, a adorar, a atesorar, a servir y hacemos del dinero la meta y la meta como meta mayor. Y nos olvidamos que el dinero solo es un medio para un fin mayor. El dinero no es la meta. El dinero es un medio para un fin mayor. ¿Cómo te identificas si te está pasando esto? Si has hecho del dinero tu meta, si le has dado un lugar primordial en tu corazón al dinero, te voy a dar unas sintomatologías. Cuando a una persona le pagan su quincena, su fin de mes, y está feliz por recibir su paga, está contento, tiene paz, puede dormir esa noche, pero luego que paga todo lo que debe y los gastos que asume, está triste, está molesto, está irritable. Toda la familia sabe que papá, que mamá está molesto. ¿Por qué? Porque no hay dinero. Esa es una señal de que le hemos dado o le has dado al dinero un lugar en tu corazón que no le corresponde.
Cuando pasas pensando, este es otro síntoma, cuando alguien pasa pensando en cómo tener más dinero, porque piensa que la solución a sus problemas es más dinero y pasa por alto a los que menos tienen. Cuando este es otro síntoma, cuando quieres ser generoso y escuchas de causas que están cambiando, ayudando a niños, a jóvenes, a familias, y quieres ser parte de esas causas, quieres dar, pero no puedes porque las deudas te tienen hasta el cuello. Cuando hay peleas porque falta el dinero y también cuando sobra el dinero. Ahí hay una clara señal de que le hemos dado o le han dado al dinero un lugar primordial en el corazón. También esta es otra señal, cuando alguien critica a los que más tienen. Ay, esas personas, sí, no deben tener problemas, deben tener la vida hecha. Y se quejan por lo que no tienen. Esa también es una clara señal de que una persona le ha dado un lugar primordial en el corazón al dinero, ama el dinero. Y es que el apóstol Pablo, apóstol de Cristo, le escribe a su discípulo Timoteo un recordatorio que sigue vigente hasta el día de hoy y con lo que vamos a arrancar esta serie. Esto está en 1 de Timoteo capítulo 6, verso 10, le dice, Timoteo, recuerda que la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados por muchos dolores. En la Nueva Traducción Viviente dice, pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Y algunas personas en su intenso deseo por el dinero se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. ¿Qué declaración que hace Pablo, damas y caballeros? La raíz, no las ramas, no los frutos, no las hojas, sino la raíz de toda clase de mal es el dinero, ¿verdad? Pues no. La raíz de toda clase de mal es el amor al dinero. Es esa codicia, ese deseo de vivir pensando en cómo tener más. Y miren, hay personas que aman al dinero con dinero o sin dinero. Eso es lo tenaz de esto. Ahora, entendamos por qué, ahora entendemos, mejor dicho, por qué Jesús habló más del dinero que del cielo y del infierno. Porque esta es la raíz, el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Y por eso es que Jesús le dio tal importancia en los 3 años que estuvo en esta tierra, de sus 30 enseñanzas, parábolas que él utilizó, historias que él utilizó, 16 fueron sobre el dinero. Y lo más asombroso es que Jesús nunca le pidió dinero a nadie. Solo hay un registro en una pregunta que le hacen a Jesús que él pide una moneda prestada y hace un truco de magia como eso, como los magos que están ahí en la calle y luego le saca a uno de sus discípulos de la oreja la moneda. No, es broma. Acompáñame a Mateo capítulo 22, verso 15 y 21. Verso 15 al 21. Dice, entonces salieron los fariseos y tramaron cómo tenderle a Jesús una trampa con sus mismas palabras. Enviaron a algunos de sus discípulos junto con los herodianos, los cuales le dijeron, maestro, sabemos que eres un hombre íntegro, que enseñas el camino de Dios de acuerdo con la verdad. No te dejas influir por nadie porque no te fijas en las apariencias. O sea, estas personas querían adular a Jesús. Verso 17 dice, danos tu opinión. ¿Está permitido pagar impuestos al César o no? Conociendo sus malas intenciones, Jesús replicó, hipócritas, ¿por qué me tienden trampa? Muéstrenme la moneda para el impuesto. Y se la enseñaron. ¿De quién son esta imagen y esta inscripción? Les preguntó Jesús. Del César respondieron. Entonces denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y esta última frase, a Dios lo que es de Dios, hace referencia a que a Dios hay que darle. Pero ¿qué le podemos dar si Él es el dueño de todo? ¿Qué le puedes dar a alguien que tiene todo? ¿Qué le podemos dar a Dios si Él es dueño de todo, inclusive de tu vida, de mi vida? Él es el autor de la vida, el autor de todo lo que existe. ¿Qué le podemos dar si Él es el autor de todo? Es más, mira, Ageo capítulo 2, verso 8 nos recuerda
Este es un recordatorio y Dios dice, la plata es mía y el oro es mío, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Entonces no es lo que le damos a Dios, sino el lugar que le damos a Dios. ¿Y por qué te digo esto? Por la siguiente afirmación de Jesús con relación al dinero, o sea, las riquezas. En Mateo capítulo 6, verso 24 dice, nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará al uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Nadie puede servir a dos señores. Yo pensé que la batalla era entre Dios y el diablo, pero es entre Dios y la riqueza. En otras palabras, el amor al dinero, que es la raíz de todo mal. Y el amor al dinero puede ser tu señor. Y cuando le sirves te mete en muchos males y te lleva a menospreciar y a despreciar a Dios. Una persona que sirve al señor dinero, primero menosprecia a Dios. En otras palabras, le cuesta creer, le cuesta recibir de parte de Dios. Menosprecia a Dios porque solo cree que puede hacer y tener conforme a su quincena o a su sueldo. Está menospreciando a Dios, está diciendo, Dios, yo no creo que tú seas todopoderoso. Yo no creo que tú seas el dueño de todo. Yo creo que puedo hacer con mi vida lo que gano, lo que tengo. Y cuando la quincena y el sueldo no alcanza, esa persona se quiere morir. Empieza a pedir prestado y luego le llaman a cobrar y se pelea con ese familiar que le prestó, ese amigo que le hizo un favor y empiezan la raíz de muchos males. Es una de las causas en el top 5. El tema financiero es una de las causas de por qué muchos matrimonios terminan, se acaban. Por eso es importante y por eso creo que Jesús le dio esta importancia al hablar tanto del correcto uso del dinero. Pero la solución está en servir a Dios, en amar a Dios, en confiar en que Él es el dueño de todo y es tu Padre bueno que te ama. Pero en la práctica, ¿cómo se ve esto? Y hay una historia que ilustra este principio de primero lo primero. Y los principales de esta historia son Dios, Elías, una viuda, su hijo, una gran sequía, una recesión económica, no había llovido por 3 años, no había cosecha, no había ganado, no había agua, la economía se había estancado por 3 años. Y nos encontramos en Primera de Reyes, capítulo 17, verso 10 en adelante. Dice, Elías se dirigió a Sarepta. Dios le dice a Elías que vaya a esta ciudad, que vaya a este poblado. Y cuando llegó a las puertas del pueblo, vio a una viuda juntando leña y le dijo, por favor, ¿podrías traerme un poco de agua en una taza? O sea, ya que no llueva por 3 años y que Elías le pida agua, ya era una cosa de sumo valor, de suma importancia. Y mientras ella iba a buscar el agua, la llamó y le dijo, también tráeme un bocado de pan. Pero ella le respondió, le juro por el Señor su Dios que no tengo ni un pedazo de pan en casa. Solo me queda un puñado de harina en el frasco y un poquito de aceite en el fondo del jarro. Estaba juntando algo de leña para preparar una última comida. Después mi hijo y yo moriremos. Porque imagínate, estas personas dependían de las lluvias, de la siembra, la cosecha, su ganado. Y por 3 años no había llovido. Era una recesión tremenda. Había sequía. En la mente de esta persona estaba ya la muerte. Entonces Elías le dijo, no tengas miedo. Y es que hablar de finanzas, hablar de dinero, es incómodo porque el temor está mezclado por detrás, ¿no es cierto? Y tal vez tú dices, no, que no tengo temor de eso. Sí, ¿qué pasa si mañana te dicen, sabe que es el último día en su trabajo? ¿Cómo te portarías? ¿Cómo responderías? Mira el caso de esta viuda. Elías sabía que era un tema delicado. Le dice, no tengas miedo, sigue adelante y haz exactamente lo que acabas de decir, o sea, ir a preparar un bocadito, pero primero cocina un poco de pan para mí. Luego, con lo que te sobre, prepara la comida para ti y tu hijo. Y querida familia, aquí está el principio de primero lo primero, primero Dios y luego para mí.
Primero Dios y luego para mí. Cuando aplicamos este principio en nuestra economía, a pesar del temor, a pesar de la recesión, pero pones primero a Dios, la bendición, la provisión, el sustento, el alimento, no va a escasear. Elías no le pidió a la viuda su alimento para dejarla en pobreza absoluta. Ella ya estaba en pobreza. Ella se iba a morir junto con su hijo, ese era el plan. Elías le pidió lo primero a la viuda para mostrar lo que pasa cuando ponemos a Dios en primer lugar en nuestro corazón. Y no hay manera más práctica que mostrar a Dios que está en primer lugar en nuestros corazones cuando Él es lo primero que le damos. ¿Te recuerdas que te decía que no se trata de qué le damos? En este caso, en Elías, es un poquito de harina, un poquito de aceite y un poco de agua. No se trata de qué le damos, sino el lugar que le damos a Dios. ¿Será que le estoy dando el primer lugar a Dios o es lo segundo, lo tercero, lo cuarto, lo quinto o lo último? Elías le pidió lo primero a la viuda para mostrarle a la viuda lo que pasa cuando ponemos a Dios en primer lugar en nuestro corazón. Y no hay manera más práctica que mostrar que Dios está en primer lugar en nuestros corazones cuando Él es lo primero que damos, o a quién le damos en primer lugar. ¿Quieres saber si Dios es lo primero en tu corazón? La pregunta es, ¿le das primero a Dios? ¿O le das si te sobra, si te alcanza, si te acuerdas? ¿O al final después de pagarlo todo? Mira lo que sucede. Una vez más, verso 13. Elías le dijo, no tengas miedo. Sigue adelante, haz exactamente lo que acabas de decir, pero primero cocina un poco de pan para mí y luego con lo que te sobra, prepara la comida para ti y tu hijo. Elías no necesitaba de alimento de la viuda y de su hijo, no necesitaba de ese alimento. Si leemos unos versículos antes de llegar a este punto en la historia y unos versículos después de esta historia, vemos que Dios alimenta a Elías, que Dios le provee a Elías. Entonces, una vez más, este principio de darlo primero, no se trata de, ay, pobrecito Elías, mira, no ha comido. No, 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 Dios ya alimentó a Elías y no necesitó de la viuda y de su hijo. No, ¿quién necesitaba más en esta historia? De ponerlo primero, de poner en orden sus prioridades, era la viuda y su hijo, porque ella quería ya morirse, porque la economía estaba terrible. Pero Elías le enseñó este principio de poner primero a Dios. Pero te digo, en versos anteriores, Primera de Reyes 17, 2 y 4, dice, después el Señor le dijo a Elías, vete al oriente y escóndete junto al arroyo de Querit, cerca de su desembocadura, de su desembocadura en el río Jordán. Bebe del arroyo y come lo que te den los cuervos, porque yo les he ordenado que te lleven comida. Entonces no se trata de dar por necesidad. Ay, demos porque necesita la iglesia, demos porque necesita el pastor. No. Gloria a Dios que tengo mi trabajo y también puedo ser partícipe de este principio con mi familia y disfrutar. Pero bueno, ya vamos a ese punto. Dios sustentaba a Elías y después en el verso capítulo 19, 2 capítulos después de esta historia de la viuda, mira, esta es otra orden, este es otro momento en la vida de Elías. Dice versos del 5 al 8, entonces se acostó y durmió debajo del árbol. Mientras dormía, un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Elías miró a su alrededor y cerca de su cabeza había un poco de pan horneado sobre piedras calientes y un jarro de agua. Así que comió y bebió y volvió a acostarse. Qué maravilloso saber que Dios suple nuestras necesidades, que Dios nos cuida. Pero ¿por qué esta historia de la viuda? Una vez más, no era para dejarla en extrema pobreza, todo lo contrario. Esta historia, mira, acompáñame, para ver qué pasa después de que Elías, que la viuda le da primero a Elías y con lo que le sobra, se alimenta ella y su hijo. Una vez más, leamos. Primera de Reyes, capítulo 17, versos 3 en adelante. Elías le dijo, no tengas miedo. Sigue adelante y haz exactamente lo que acabas de decir, pero primero cocina un poco de pan para mí
Y luego con lo que te sobra, prepara la comida para ti y tu hijo. Verso 14. Pues el Señor Dios de Israel dice, siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes hasta que el Señor mande la lluvia y vuelva a crecer los cultivos. Es la parte que le corresponde a Dios. Verso 15, así que ella hizo lo que Elías le dijo, y ella y su familia, ya no solo es su hijo, es su familia, y Elías comieron durante muchos días. Y es que, amada iglesia, amada familia, cuando ponemos a Dios en primer lugar, en nuestro corazón, en nuestra economía, su promesa, su bendición va a estar en nuestro hogar, en nuestra familia. Verso 16, y siempre había suficiente harina y aceite de oliva en los recipientes, tal como el Señor lo había prometido por medio de Elías. Y te animo a poner en práctica este principio de primero lo primero, el principio de las primicias. Primero le doy a Dios y mira que siempre va a haber provisión en tu hogar. Siempre va a haber provisión en tu familia. Amada iglesia, cuando usted da lo primero a Dios, siempre va a haber suficiente. Dar lo primero requiere fe. Porque, ¿qué pasa si no me alcanza, pastor? Te pregunto, ¿ahora te alcanza? ¿Ahora tienes suficiente? ¿Tienes para ser generoso y dar con libertad? Porque si no te alcanza, porque si estás contra la pared, porque si sientes que los gastos son más que los ingresos, tal vez es importante poner al Señor en primer lugar en tu economía. Salomón lo presenta este principio de otra manera. Proverbios capítulo 3 del 5 al 10. Dice, confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él va a enderezar tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión, teme al Señor y apártate del mal. Él será medicina a tu cuerpo, infundirá alivio a tus huesos. Verso 9. Honra al Señor con tus bienes y con lo primero las primicias de tus cosechas. Tus graneros se saturarán de trigo y tus lagares rebosarán de vino. En otras palabras, habrá suficiente, más que suficiente. Graneros saturados, lagares rebosando. ¿Cuándo ponemos al Señor en primer lugar? Lo primero que das, honra al Señor. Esto es un principio de honra, por eso el dar lo primero es para la gente de honor. Es para las personas que saben cada quincena, cada fin de mes, que honran, que Dios es lo primero, que no se trata de la riqueza, no, se trata del Señor, el dueño de todo. Y de esa manera sacamos la raíz de todos los males, cuando ponemos primero al Señor. Si el amor al dinero es la raíz de todos los males, ¿qué será si pongo al Señor primero en mi corazón? ¿Será acaso la raíz de todas las bendiciones, de todas las cosas buenas? Lo primero que das, honra al Señor. Te ayuda a saber a ti mismo, a tu esposa, a tus hijos, que Dios es lo primero. Mira, queridos padres, y esta es una práctica, una manera práctica de enseñar el evangelio a nuestros hijos. Cuando hablas de finanzas en el hogar, cuando le muestras a tu familia, a tu esposa, a tus hijos, que lo primero que ingresa, que del 100% de tus ingresos, lo primero que va a salir de tu mano, lo primero que vas a dar es al Señor. Lo primero que das, que sacas, es para Dios. Wow, eso habla de tu corazón. Eso habla del valor que tiene Dios para ti. Y me gusta porque Dios nos enseña este principio con su ejemplo cuando dio lo primero y más valioso de su corazón para mostrar su amor. Nos dio a Jesús como su primicia para que hoy seamos muchos hijos de Dios. Dios dio lo primero y lo más valioso. En 1 Corintios, Pablo escribe, capítulo 15, verso 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Dios nos dio su primicia, su Hijo valioso, lo más maravilloso, para que estés seguro de su amor y del valor que tienes en su corazón.
Pero así también la invitación está a que le des el primer lugar, no solo en tu vida, sino también en tus finanzas, en tu economía, y que veas qué bueno y fiel es el Señor. Ok, tú dices, listo, Cristian, voy a poner al Señor en primer lugar en mi economía. ¿Cuánto debo dar? Mira, Él es el dueño de todo. Empieza a proponerlo en primer lugar. ¿Ok? Acto seguido, hay un ejemplo en las Escrituras que marcan un camino, que marcan un antecedente para saber cuánto debo dar. Porque no es una cantidad, es un porcentaje. Y quiero que me acompañes a Génesis, capítulo 14, versos 17 al 23. Dice que cuando Abraham volvía de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él, el rey de Sodoma salió a su encuentro en el valle de Sabe, es decir, el valle del rey. Y Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, le ofreció pan y vino. La primera mención de estos dos elementos que son un ejemplo, que son una sombra del cuerpo y la sangre de Jesús. Y luego lo bendijo Abraham con estas palabras. Que el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, bendiga a Abraham. Bendito sea el Dios que te entregó en tus manos a tus enemigos. Entonces Abraham le dio el diezmo de todo. Entonces Abraham le dio el diezmo de todo. Qué tremendo, como primero tú y yo recibimos de parte de Dios bendición, así como este sacerdote, este rey Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, bendice a Abraham. ¿Con qué? Con el pan y con el vino, con las primicias de parte de Dios. Y en respuesta a eso, Abraham le entrega los diezmos de todo, el 10%. La manera de poner en primer lugar al Señor no es darle la 10ª parte de lo que te sobra, sino entregarle ese primer 10% al Señor y que sea lo primero. Mira, de esa manera tú te aseguras que el Señor es primero en tu corazón y no estás sirviendo a las riquezas, que es la raíz de todos los males. Amada iglesia, el Señor nos dio la esencia del amor, es dar. Y Él nos dio a su Hijo para que a medida que permitimos que su amor, que su paz, que su revelación, que su palabra penetre en lo profundo de nuestro ser y sus principios en torno a este tema que es tan necesario, que es tan práctico, tú puedas ver su bondad y su fidelidad. Por eso, primero te animo a recibir de parte de Dios. Si tienes los elementos de la comunión, vamos a orar. Y en segundo lugar, en respuesta a lo que has recibido, a esas primicias que Dios te ha dado, te invito a que puedas dar. En primer lugar. ¿Cuánto, Cristian? Ese 10%. ¿Por qué en porcentaje? Porque vas a ver como quizás ese 10% al principio son $10 y luego de un tiempo vas a ver como ese 10% ya no son $10, son $120, son 150 y tú vas a decir, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Es que Dios es fiel. Es que cuando lo pones en primer lugar va a haber suficiente para ti y tu familia. Y a lo largo de esta serie estaremos hablando más acerca de estos principios y te animo a que los pongas en práctica. Tal vez si tú estás escuchando este mensaje y tú dices, ok, yo quiero dar eso primero, esa primicia, ese primer 10% de todo lo que ingresa, puedes escribirnos, lo puedes hacer a través, como muchas personas lo hacen, a través de manera transferencia electrónica. O tal vez si solo nos escuchas, pero tienes una iglesia local donde estás recibiendo, donde te estás congregando, darlo allí, en el lugar donde Dios está hablando a tu corazón, donde tú estás recibiendo de parte de Dios. Así que, amada iglesia, si tienes los elementos ahí de la comunión, vamos a recibir primero bendición del Dios Altísimo en el pan, en el vino, en el cuerpo y en la sangre de Jesús. Y en segundo lugar, pregúntale al Señor, ¿por qué no es lo primero, Señor? Pregúntale, pídele al Señor que te ayude a que Él sea lo primero. Mira,
te abro mi corazón, como familia damos esas primicias a Dios. Mi hijo Bruno sabe que lo primero que damos, lo primero, de manera virtual, porque lo transferimos, es al Señor, le pertenece al Señor. Y en nuestra familia y en nuestra casa, el Señor ha sido fiel en proveernos más que suficiente para seguir dando y seguir disfrutando de sus bendiciones y seguir testificando de su amor, de su bondad y de su fidelidad. Si estás listo y tienes los elementos de la comunión, vamos a compartir allí. Te animo que tomes del pan y tomes de la copa y vamos a dar gracias. Amado Padre, te damos gracias en este día. Hoy recibimos, Señor, del pan que es del cuerpo de tu Hijo amado Jesús, que fue entregado, fue molido literalmente, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas hemos sido sanados. Señor, Jesús entregó su cuerpo para que nuestro cuerpo reciba sanidad. La vida que está en el cuerpo del Hijo, hoy la recibimos. Puede tomar del pan de gracias y puede tomar del pan. Puede comer el pan. Así también, Padre amado, te damos gracias porque tomaste la copa y dijiste que era tu sangre que se derramaba para perdón de nuestros pecados y para escribir un nuevo pacto de gracia, Señor. Y hoy te damos gracias por el perdón completo y total de nuestros pecados y por vivir, Señor, en este pacto de gracia, en este pacto de amor, de perdón y de poder, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Tome también de la copa. Amada familia, cada vez que celebramos este acto, la Santa Cena, la comunión, recordamos la muerte de nuestro Señor Jesucristo como primicia de Dios, para poder luego cosechar muchos hijos en la fe. Si el Señor te ha hablado, por favor escríbenos, queremos saber de ti. Te mando un fuerte abrazo. Bendiciones. Chao, chao. Qué hermoso tiempo que hemos pasado juntos aprendiendo más de la palabra de Dios. Y recuerda, no estás solo, queremos caminar esta vida contigo. Y por eso es que queremos invitarte a nuestras 2 reuniones semanales que tenemos los miércoles a las 6:30 de la mañana, donde juntos oramos y adoramos a Jesús. Así que no olvides, te esperamos. Nos vemos la siguiente semana. Chao. Hola, querida familia. Si el Señor habló a través de este mensaje, a través de esta historia, a través de este principio de lo primero, recuerda este pasaje de Primera de Reyes, capítulo 17. No tengas miedo, no temas, dale primero al Señor y con lo que resta, disfrútalo con la bendición de Dios. Recuerda la historia de Elías, la viuda y su hijo, pero sobre todo recuerda que Dios es fiel y si lo pones en primer lugar, y le das en primer lugar, experimentarás su bendición. Así que, si Dios habló a tu corazón, por favor, escríbenos qué habló a tu vida. No olvides de suscribirte, activar la campanita, compartir este mensaje y pues nos vemos la próxima semana. Un fuerte abrazo y bendiciones. Esto es COR, un lugar para ti. Chao, chao.